Eh, bueno, recordando lo que vimos la semana pasada, eh, hicimos un recorrido por las diferentes etapas o generaciones que se dividió la historia de la evolución del computador. Veíamos en la primera generación que era un método de construcción de tubos de vacío, que son similares a bombillas que en cierta medida lo que hacían era el lenguaje de programación de la máquina se hacía mediante esta bombilla. Encendido era uno, apagado era cero. Y básicamente ese lenguaje de programación se hacía con esa estructura y eran equipos extremadamente grandes, de mucho consumo y demás. Luego vimos que en la segunda generación se introducen los transistores, entonces se cambia el tubo de vacío por transistores que ahora hacen una función de que el computador va a disminuir de tamaño. En vez de ser ya un cuarto completo, ahora va a ser ya un espacio, como dice, en vez de ser un campo de fútbol, pudiera ser, en vez de ser un elemento grande o un sótano, ahora va a ser un rinconcito, pero todavía siguen siendo equipos relativamente de una dimensión importante. Entonces, en este proceso de evolución, al final de cuentas, eh, ya en esta parte, eh, se puede decir que comienzan eh, a introducirse, después de la primera, o sea, el lenguaje de programación en la primera generación era el lenguaje máquina, se programaba sobre la base de 0 y 1, y entonces eso hacía que la programación fuera un poco compleja. Ya en esta parte, con esta mejora, entran los lenguajes de programación, Fortran, COBOL, o sea, diferentes lenguajes de programación que ahora permiten hacer más simple la comunicación entre la máquina, el computador y las personas. Y ya entonces hay una combinación, una interpretación de lo que es el lenguaje de alto nivel, el lenguaje que nosotros como seres humanos podemos entender, y ya luego la traducción en los comandos que va a entender la máquina. Entonces, luego en la tercera generación veíamos que seguía el tema de la evolución en la metodología de construcción y aparecen ya los circuitos integrados o microchip. En esta parte es donde ya aparece las computadoras personales, eh, esa desktop que uno tiene en sus casas. Bueno, esa desktop ya es gracias a esa nueva modificación. Aquí los computadores van a hacer multitasking. eh, Hay muchos programas ya que están de uso y dominio comercial, por ende va a tomar mayor realce en la administración de las diferentes empresas. Igual en las casas, ya tú vas a tener, por ejemplo, computadoras en tus casas y hacer un sinnúmero de operaciones, igual videojuegos y demás, pues entonces en esta época comienzan a tomar realce. Ya para la cuarta generación, y todavía seguimos evolucionando en la microminiaturización de los circuitos electrónicos, y ahora en esta parte, estos microchips, entonces ya ahora comienzan a ser todavía más pequeñas y es donde se introduce la lacto. La lacto surge ya en la cuarta generación para el año de 1970 y tanto. Entonces ya aquí seguimos evolucionando desde el punto de vista, es la última modificación de la metodología de construcción. Y ya a partir de la quinta lo que veíamos era el tema de la inteligencia artificial y cómo, en este caso ya para los 80 lo que se buscaba era eso, cómo interactuar con el computador de manera que el computador pudiera pensar de manera, eh, vamos a decir, intencional, de que él pueda entender eh, lo que se le dice y pueda actuar en consecuencia y tomar decisiones sobre la base de eso. Bueno, pues en teoría en ese marco es que estamos en el día de hoy. Estamos artificial, y ya bastante fruto podemos observar en el mercado sobre ese aspecto. Casi todos en nuestra casa podemos tener
una Alexa o un Siri o un tipo de controlador. Esta es una situación. Llama a los servicios de emergencia directamente desde tu teléfono. Ok. Si no es así, puedo ayudarte si me haces preguntas específicas. Alexa, silencio. Bueno, tener también una Alexa en tu cuarto te hace este conflicto eh, de interrupción momentánea. Entonces, esos asistentes del hogar que te permiten programar con otros equipos que se comuniquen con esa misma plataforma, pagar bombillos, eh, monitorear qué tienes en el refrigerador, ese tema de llevar qué te falta, qué no, o sea, te permite ir, vamos a decir, eficientizando ese proceso de administración del hogar. Entonces, claro, nosotros en el caso de la inteligencia artificial, lo que utilizamos aquellos que no tenemos estos asistentes, también ya en los celulares tenemos el asistente de Google, Hey Google, y puedes pedirle que haga ciertas cuestiones por ti. Igual cuando estás buscando, en el caso de Google normal, vamos a decir que estás buscando una información en el propio Google y él dependiendo de las informaciones que, por ejemplo, no sé qué pasó ahora en las elecciones, por ejemplo, si yo voy a buscar las elecciones, lo primero que me va a mostrar es bueno, tú me estás preguntando sobre las elecciones del 2024 porque otras personas me han preguntado sobre eso mismo. Bueno, y efectivamente, dentro de mi área de acción, otras personas posiblemente hayan hecho esa consulta recientemente y ya ella sugiere ya un escrito sobre la base de lo que cree que ella entiende que estás buscando. Entonces, eso es parte de las ayudas que tenemos ahora y los avances palpables que tenemos ya en la parte básica veíamos también lo que es datos e información. Decíamos que el dato son simplemente un elemento que te da una referencia, es algo que simplemente te da vamos a decir, un concepto. Ahora, la información es como ya la interpretación de esos datos, darle un tratamiento en específico y darle un significado. Ok, hay 10 hombres y 20 mujeres en esta habitación. Yo tengo un dato, 10 hombres, 20 mujeres. Ahora decir que el 33% de las personas que están en esta habitación corresponden al género, por ejemplo, de hombre, masculino, ya entonces ya es, vamos a decir, un tratamiento, un procesamiento, un cálculo que se le hace a ese proceso para de identificar una información. Uno de cada 10 habitantes que van a sufrir de tal o cual. El dato es específico, mientras que la información ya es un procesamiento. Entonces, la idea es que el computador lo que vamos a ayudarlo es a que esos datos que podemos manipular en el computador y en los diferentes procesos de manipulación de informaciones que tenemos en las empresas, bueno, la podamos transformar en información de manera rápida y eficiente. Y esa es la idea del computador, ayudando con los diferentes sistemas para aportar en ese procesamiento de información. Más adelante vamos a entrar, por ejemplo, en las prácticas de Excel, y donde le vamos a proponer eso. Tenemos una información en específica, queremos procesarla, queremos manipularla para entender y sacar qué es lo que hay dentro de esa data en específico. Entonces, la data, la data es la data, es el registro de todas las informaciones, y ya entonces el procesamiento es lo que nos va a permitir hacer las informaciones. Ahora, ¿en qué nos ayuda el computador? Bueno, nosotros pensemos uno piensa, por ejemplo, en un tema de alguna eh, eh, data que tengamos para manipular. Imaginemos que tuviéramos 100.000, 1.000, 10.000, 20.000 datos en específico. Manualmente, hacer ese proceso tomaría un tiempo importante de procesamiento. Sin embargo, ahora con esta velocidad de procesamiento que tenemos con el computador, ya esos cálculos los hacemos en cuestiones de segundos.
Y entonces la confiabilidad que nos da esto, de acuerdo que uno le pide la información con Excel, con fórmulas en específicas que hacen y cumplen un cierto parámetro, pues entonces para nosotros es bastante fiable, como le dice, eh, el resultado. Entonces, la idea del ordenador es, como usted sabe, ayudarnos a ese procesamiento de información. Y, por ejemplo, no es lo mismo tú tener un computador que tiene una capacidad de memoria que le permite guardar los datos ahí concretamente y poder hacer el cálculo de manera rápida, que nosotros llevar un cálculo en la mente y que ya cuando llegamos a posiblemente a la 12 o 15ª data que tenemos tratando de recordar, ya comenzamos a fallar y decimos, podemos llegar al 1, 2, 3, 4, 5, 15, pero si te lo salteo y te digo un orden diferente, no va a ser tan fácil para uno como ser humano retenerlo y eventualmente vamos a fallar. Entonces, la idea de llevar estos registros a través del computador es para mitigar y evitar ese tipo de riesgos. Entonces, en el computador decíamos que vamos a manejar programas y esos programas van a hacer funciones específicas. Pero a su vez, el computador, decíamos que teníamos el tema de la parte dura y la parte blanda. La parte de física es lo que se conoce como hardware, todos los componentes físicos, y el software, ya sea los programas y el sistema operativo, pues es la parte del software. Entre los hardware hablábamos de la unidad de procesamiento, el CPU, que a su vez contiene algunos componentes, a grosso modo, que es la unidad de control, que es la que le permite controlar todos los datos que se ingresan al CPU e interpretar las instrucciones de los programas para poder hacer la ejecución de las tareas que vamos a hacer. Nosotros, por ejemplo, eh, en una parte que vamos a ver de Excel, donde vamos a hacer algunas programaciones básicas, y nos vamos a dar cuenta que la formación de procesos que uno se estructura nuestra mente como ingenieros industriales, nos programamos como procesos. O sea, armar los procesos de manera lógica, que se vea una secuencia de pasos lógicos de cómo debemos de hacer todas las actividades del proceso o del procedimiento. Entonces, esos procedimientos, cuando uno lo puede estandarizar, pues así mismo es el tema de la programación. La idea de la programación es que uno pueda describir cuáles son esos pasos y, lógicamente, que se deben de dar para materializar eh, un resultado. Entonces, cuando veamos la parte de cómo se programa en Excel, vamos a ver que es secuencia. Lo que queremos es que se repitan secuencias lógicas que tengan todo el accionar del sí, qué pasa si hago esto, qué va a suceder, porque el computador tenemos que decirle cada escenario posible. Si le das un tipo, si le describe cada uno de los escenarios posibles para fines de ejecutar el procedimiento, pues entonces Excel lo va a poder ejecutar correctamente. Y si hay alguna falla dentro del proceso, que uno le describa también qué va a suceder si hay alguna falla. Si efectivamente se produce algo que no está tipificado, qué detalle, cómo va a trabajar. Entonces, aunque todavía hablamos de inteligencia artificial y el del pensamiento y demás, en realidad no existe como tal. La inteligencia artificial lo que hace es una capacidad de almacenamiento. Capacidad de almacenamiento desde el punto de vista de ese histórico de consulta que ella está parametrizada de acuerdo a la región. Yo estoy en República Dominicana. En el caso del Google, el Internet, sabe por mi dirección de IP y por la telefónica que me está brindando el servicio, sabe cuál es la prestadora y el dominio en donde yo estoy. Sabe hasta el área geográfica puntualmente de Santo Domingo o cualquier provincia donde yo estoy. Entonces, en función de esa, ella lo que está aprendiendo es que alguien que comenzó a escribir algo, comenzó a escribir y recientemente posiblemente una de las informaciones que otros han buscado, ella lo que hace es que cuando comienzas a escribir una palabra,
Ella comienza a darte referencia de búsquedas que tienen su registro histórico. No es que ella está prediciendo, no está prediciendo lo que tú quieres buscar. Simplemente que por la palabra que has utilizado, la asocia a otras búsquedas que han utilizado esa palabra y te la va colocando como referencia. Como hicimos ahorita, elecciones, automáticamente me redireccionó al tema de la Junta Central Electoral. Entonces, qué sé yo, fíjate que ya tan pronto voy por aquí, ya, fíjate que inicialmente me estaba haciendo referencia a Trujillo, porque como es de mi país, eh, ya él dice, bueno, tú quieres buscar algo de Rafael Leonidas Trujillo. No, ahora le pongo, puede ser Trump. Ah, tú te quieres buscar de Donald Trump. Pudiera ser, pero tal vez dice, no, pero mira, pudiera ser, vamos a poner Truman ahora. ¿Tú quieres decir la película Truman o el presidente de Harry Truman, el presidente número 33 de los Estados Unidos? Fíjate, o la novela Truman Capote, la película, o sea, fíjate que ya ella, eh, no, es con P, bueno, volviste a Donald Trump, o sea, al final de cuentas, no es que ella predice lo que anda buscando. La inteligencia actual lo que hace es que te responde de acuerdo al guión que ya tiene de aprendizaje, de cómo fue construyendo la respuesta a preguntas similares a esta. Por ejemplo, Alexa, ¿qué hora es? Son las 7:30. Bien. O sea, ya tiene configurado una respuesta acorde a una pregunta. Déjame acercarme. Eh, voy a ver si le responde la pregunta que una vez me le hizo mi niña a una Alexa, a ver si me da una respuesta similar a la que le dio en aquel momento. Alexa, ¿tú tienes novio? Bien. Esa misma respuesta fue la que le dio a mi niña en aquel momento. Fíjate que ya ella comienza a parametrizar respuesta de acuerdo a la pregunta. No es que ella se acaba de pensar una respuesta, es un guión. Y el guión es inventado y va aprendiendo de acuerdo con la pregunta. Otro momento, la revisan, y en función de esa revisión le dan una y van creando otro mejor guión a una mejor respuesta. Entonces, al final de cuentas, la inteligencia artificial, recuerden ahora, es una gran memoria, un gran registro de información que le permite a ellos brindarte respuestas concretamente, simplemente eso. Entonces, dentro del CPU, como les decía, ustedes tienen la unidad de control, la unidad aritmética, la unidad lógica. La de control le permite interpretar la unidad aritmética y lógica. Por supuesto, todos los cálculos que necesita realizarse mediante el computador, pues entonces necesita un procesamiento que vaya a una parte que entienda el concepto de los números y la parte lógica para que pueda interpretarlo y realizar las operaciones que hemos determinado. Y ya en el caso de la memoria, usted tiene dos memorias, la memoria RAM y la memoria ROM. Le habíamos dicho en aquel momento, creo que mencionamos que la memoria temporal es la que tú tienes momentáneamente ahí, esa es la RAM, mientras que la ROM ya es la memoria que va directamente a guardarse formalmente en el disco. eh, eh, en esto, cuando se va la luz, se pierde algunas informaciones que pudieran estar en la memoria RAM, pero mientras tanto, lo que se haya grabado en la memoria definitiva, pues entonces queda ya fijo y aunque se vaya la luz, si estaba grabado directamente, el archivo se mantiene ahí disponible. Y de los periféricos, hemos hablado de entrada y de salida, pues entonces eso sabemos que esa parte. Entonces, dentro de las capacidades, nosotros, por ejemplo, cuando hace muchos años empezábamos a ver el tema de almacenamiento de los discos duros que venían en el computador, por ejemplo, uno decía, bueno, eh, tengo un disco, bueno, en el caso mío fue un disco de 10
de 10 gigas, creo que fue la capacidad que tenía ese disco duro. Para uno en ese momento, uno decía, bueno, es un disco bueno. Para lo que había en el mercado, tú dices, bueno, tengo un disco relativamente bien. Pero que en aquel momento nosotros no manejábamos data de informaciones de video, simplemente manejábamos documentos, Word, Excel o hojas normales que eran de poca capacidad. Alguna que otra imagen en aquel momento, la calidad de las imágenes que se veían en el computador eran kilobytes, eran simplemente imágenes pequeñas, no había tanto consumo desde el punto de vista de la calidad de la imagen. Y ni pensar ni videos. A veces teníamos audios, si acaso, un audio que cargábamos. En el momento recuerdo que se utilizaban programas de compartir audio por internet, eh, Ares, que por ejemplo que trataba de conectar diferentes PC, tenías un entorno donde tú descargabas desde otros computadores y se utilizaba el medio de ese programa para enlazar los diferentes computadores y permitir la transferencia de archivos, de compartir esos archivos. Entonces, eh, al final ahora yo no ve el tema. Yo recuerdo que yo no vine a escuchar el terabyte, sino hasta mucho tiempo después. Y hablar de un disco de 500 gigas, 200, inicialmente eso no lo veíamos. Y ahora usted compra un disco externo y es 2 3 4 5 6 10 teras. O sea, al final de cuentas ya ahora la cantidad de informaciones que manejamos y la cantidad de informaciones que se generan en las empresas diariamente, en donde todos los registros que vemos se materializan a través de alguno de los sistemas. Eh, tengo sistema de cola, tengo sistema de facturación, tengo sistema de cobro, tengo mucha información que se van generando en diferentes ámbitos y tratamos de siempre llevarlo a un mismo repositorio. Por ejemplo, yo tengo en SAP y en SAP voy teniendo los diferentes módulos, cada uno de ellos interactúa y me permiten entonces llevar registros de todas esas actuaciones, de mis interacciones con los clientes, todo el escenario de facturación, de cobro, los registros internos de mantenimiento, o sea, vamos bien, de pago de nómina, si tenemos el módulo de gestión humana y vamos incorporando todo ese concepto a través de un repositorio que luego nos permite consultar. Y qué bueno el tema de la memoria y del almacenamiento. La idea de esto es para nosotros como seres humanos pensar y recordar qué pasó el 21 de marzo del 2019 cuando el cliente vino a reportar. No sé, pero ¿qué pasa? Que tenemos acá los registros, vamos a ese registro de aquella fecha y vemos las incidencias, los comentarios, la forma como se resolvió. Entonces tenemos esa información histórica que la permite conservar por el tema del almacenamiento. Entonces, importante, ahora también hay un concepto de almacenamiento que es en la nube. Las empresas también no se dedican a tener ya físicamente el almacenamiento, sino que ahora tratan de pagar el servicio de la nube porque le brinda un tema de mayor seguridad, no hay una corrupción desde el punto de vista a lo interno, de que la información está a lo interno de mi edificio, cayó un terremoto y no, al final está en la nube y tiene un mayor nivel de resguardo por esas empresas externas que brindan ese servicio. Entonces, el día de hoy, ya ahora, por ejemplo, cualquiera tiene un disco de 2 3 4 teras, cualquier, y el tamaño que implica ese disco en comparación con los discos que inicialmente veíamos en las anteriores generaciones, pues ya ahora mismo eso es un avance inmenso en ese proceso de construcción. Anteriormente una memoria pendrive tenía un tamaño y ahora tú ves una cositica que tú dices, y Dios mío, y ahí hay 15 gigas, 20 gigas, 60, 100, 500 gigas en esa cosita. Así es, ese es el proceso de la evolución. Entonces, en el caso de los software, ustedes saben que tienen el tema de los sistemas operativos, que es la base que controla todo el accionar del computador. Regularmente, casi la mayoría de nosotros utilizamos Windows como sistema operativo, pero asimismo, como existe el Windows, existe el tema de lo que de la Apple, el sistema iOS, y hay sistemas abiertos que son más de Linux, por ejemplo, que ya son sistemas que tienen, vamos a decir, un código sin licencia específica de una empresa, sino que cualquiera lo puede
utilizaría el que era anteriormente el sistema operativo, el MS-DOS. Ese era cuando se inició todo el proceso de computadores, casi todos teníamos, era MS-DOS, que era con un disco, usted entraba y hacía la operación a través de esto. Pero este era el sistema básico. Igual, ustedes de Windows pueden entrar al sistema, al modo DOS, que es el no quiere hacer ejecución de programación. También uno pudiera acceder a un entorno parecido al que veíamos en esa época del MS-DOS. Entonces, tenemos los sistemas operativos y tenemos los software de aplicación que, vamos a decir, controlan tareas en específico y ya son ejemplos básicos de de actividades puntuales que queremos diseñar. Ahora, en esta parte de los software, hay que ver el tema del, por ejemplo, el software empaquetado, como le decía el SAP, que trata de combinar ese sistema, lo que trata de interactuar y combinar con toda el accional de la empresa y llevar diferentes módulos que se comunican entre sí para todo lo que se haga en la empresa se pueda manejar de esa aplicación. Y todos los registros financieros, todos los registros de compra, todos los registros de almacén, logístico, todos los registros de mantenimiento, todos los registros, o sea, ahí podemos llevar de activos, entonces ahí vamos viendo integrando. También, pero tenemos también software diseñados a la medida, en donde hacemos una programación específica. Una de las prácticas que vamos a hacer más adelante es hacer una programación pequeña de algo adaptado. Por ejemplo, yo le voy a mostrar algunos ejemplos de programaciones que hacemos en una hoja de Excel donde hacemos ya una diagramación de cosas que queremos ejecutar y le habilitamos a través de macros en Excel para poder hacer ese desarrollo más amigable, en donde uno le pueda guiar al usuario por el camino que nosotros queremos que vaya y que cumplan ciertas reglas, ciertas informaciones parametrizadas que queremos que cumplan, entonces lo podemos lograr mediante programaciones simples. Como les digo, no vamos a salir expertos en programación, pero sí vamos a ver algunas pinceladas que le motive a usted como ingeniero a pensar en seguir profundizando en esta herramienta. En el uso del propio Excel para el manejo de data y de manejo de trabajo que uno hace normalmente en las empresas, yo el 90% de mi tiempo tengo una hoja de cálculo abierta haciendo operaciones o haciendo análisis concretamente. Entonces, es una herramienta que uno tiene que tenerla debajo de la mano porque ella le va a ayudar en gran medida. Literalmente se los digo, es una herramienta de todas las herramientas bondadosas y al costo que tenemos disponible esta herramienta, el potencial de esa herramienta nunca lo llegamos a entender porque no llegamos a conocer en su justa dimensión todo lo que ella hace. Ahora, cuando uno comienza a manosearla y probar y ver cosas que uno hace, y wow, eso, si hubiera una cura del cáncer, se pudiera encontrar a través del propio Excel eventualmente. Entonces, esa es parte del ejercicio de lo que vamos a ver en una de las unidades más adelante, de cómo nosotros podemos profundizar en el uso de esa herramienta. Y también ustedes saben los sistemas de cualquier otro general de oficina, por ejemplo el CAP o el AutoCAD. Entonces entonces, ¿qué pasa en el tema de programación? En la programación, uno puede utilizar los flujos, los diagramas de flujo, para tratar de visualizar cómo va a ser el proceso. Hay veces que durante la programación, nosotros, y yo igual le voy a decir, no es tan fácil uno hacer una programación compleja de un solo golpe. A veces hay que dividir la programación por etapas y en esas etapas vamos aprovechando esa fracción de la programación y la vamos incluyendo en la programación grande, que es donde queremos llegar al final del ejercicio. Pero al final de cuentas, la visual desde el punto de vista
de los flujos, de cómo construimos los flujos, nos puede dar una visión de cómo hacer nuestra programación. Entonces, en la siguiente unidad vamos a ver esa parte del tema de hacer los flujos. Y en el tema veíamos anteriormente un tema de la capacidad del bit. El bit le decíamos que es el 0 o es el 1 y el byte, 2 a la 8, que es la estructura que finalmente se logró para poder definir eh, cuántos caracteres va a tener cada elemento. Se llegó al 2 a la 8 porque un 2 a la 8 daba la configuración de 256 caracteres. Cuando, cuando tú tienes un 2 a la 8, estás diciendo 2 por 2 por 2 por 2, 8 veces, tú tienes que puedes configurar hasta 256 caracteres. El sistema, y ese código lo vamos a ver ahora, el sistema ASC, el tema del ASC2, que es el que le permite hacer esta codificación, pues entonces le estableció una numeración para cada uno y las combinaciones de teclas para cada uno. Pero cada letra y cada simbología tiene un sentido, una codificación en el sistema puntualmente del código de ASCII. Entonces, ¿qué hacemos con esta codificación? Con este lenguaje de programación, le tenemos un lenguaje de programación que lo entiende el ser humano y luego está la traducción con ceros y unos de todos estos caracteres para que el computador lo pueda interpretar, operar y hacer las ejecuciones que corresponden. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, y quiere convertir, por ejemplo, eh, un número binario, por ejemplo, aquí actualmente le han dicho que el 21, por ejemplo, el 21 es equivalente a 10, 10, 1. ¿Cómo llegaron que el 21 era 10, 10? Bueno, el tema de la conversión de un número decimal al bloque de binario se hace mediante la división a base 2 con los residuales y el último cociente. Entonces, por ejemplo, 21 entre 2 te da a 10, por tanto me sobra 1. A 5 me sobra 0. A 2 me sobra 1. Y a 2, y ya aquí sabemos que da un 0. Entonces, ¿cómo construyeron el número binario? Empezamos desde el cociente 1, 0, 1 y 0, 1. Y es ese número que vemos acá. 1, 0, sería 10, 10, 1. 10, 10, 1 es el equivalente del número decimal, del punto de vista de en base 10, el número que ya vemos en nuestro sistema decimal, se convierte sobre la base del 21, se puede convertir a un número eh, binario mediante esa división sucesiva y utilizar los cocientes. Pero asimismo, como les dice acá, también ustedes lo pueden convertir hacia atrás, que es el otro esquema que le plantea el ejemplo, que le dicen, ah, ok, ya yo tengo este número. Yo tengo el número 1, 0, 1, 0. ¿Cómo yo puedo convertir esto? Bueno, mira, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 cifras
significativa por debajo de este primero. Por tanto, ese primero va a ir multiplicado por 2 a la 4. Luego, el siguiente es un 0, pero tiene 1, 2, 3 posiciones. Pues ese va por un 2 a la 3. El siguiente un 1, que va por un 2 al cuadrado. Luego viene un 0 por 2 a la 1. Y viene un 1 por un 2 a la 0. 2 por 2 por 2 por 2 sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Eso es 16 más 0 más 2 por 2, 4 por 1, 4 más 0 más 1 porque 2 a la 0 es 1, 1 por 1, 1. Y 16, 4 y 1, 21. Este esquema lo que le dice es cómo se pudo hacer la conexión desde el punto de vista de los números, valores numéricos, a código binario y cada uno de ellos. Entonces, aunque vemos que efectivamente aquí solamente estamos viendo 1, 0, 0, 1, 0, en realidad es bueno notar que deben de tener 8 cifras. Por ende, ese 1, 0, 1, 0, 1, en realidad le faltan, el número completo es E. Tiene unos ceros hacia arriba que simplemente es para completar. Y ahí es que viene la expresión cero a la izquierda. Entonces es un cero a la izquierda que no tiene ningún valor, no aporta nada. Y es que uno pelea. Cero a la izquierda. No tiene ningún valor desde el punto de vista de agregarle el concepto acá a la información. Entonces, eso es en esa parte. Y entonces, como le decía, la idea desde el punto de vista de cómo se llevó a que fuera 2 a la 8, por ejemplo, un 2 a la 2 que te permite 4 dígitos, por ejemplo, los cuatro combinaciones que te permiten es el 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces, cuando se tiene un tema de 150 símbolos, se fue construyendo. Bueno, mira, 2 a la 7 me da 128, pero ya el 2 a la 8 me da 256 caracteres. Bueno, ya esos 256 me permiten cubrir los 150 símbolos que tengo en mi sistema y esto. Y aparte de eso, puedo tener algunos dígitos adicionales en esto. Entonces, por ejemplo, dentro de los dígitos adicionales que uno puede encontrar, y es bueno que uno, regularmente uno sabe algunos básicos, por ejemplo, muchos de ustedes han utilizado el tema de las letras acentuadas. Ustedes por lo regular utilizan el Alterna 160, Alterna 161, el A, la I, por ejemplo, Alterna 130, la E, Alterna 163, 164. O sea, ya uno comienza a aprenderse dónde son las teclas acentuadas, porque las vocales acentuadas se utilizan y eventualmente uno se ayuda muy fácil con el teclado. Pero también hay un tema de que uno tiene en el teclado la forma de poner el acento, le da primero el acento y luego la letra y el teclado se lo va a colocar si está en español. Pero en inglés no, en inglés es mejor utilizar la alterna. Entonces, el código AS, por ejemplo, AX2, lo que le muestra es básicamente todas esas eh, codificaciones que te permiten sacar los caracteres de con la alterna. Por ejemplo, para mí, alterna 104, a que eso es 97, la A, la B. Para mí, yo tengo la letra, yo la veo visualmente, yo sé cuál es la letra. No tengo que aprenderme esa alterna, porque la letra está tipificada ahí. Y el shift, para que sea mayúscula, tampoco me interesa aprendérmela. Ahora, ¿cuál es uno? Si se aprende, no, las que son acentuadas, mírala ahí. La E, la 130, la E. La A, 160, sí, me interesa la A. La I, la 60, sí, la O, 62, 163, la U. Y la ñ también. Y alterna 64, alterna 64,
Es una también que nos gusta mucho porque se la roba. El arroba, alterna 64. Ya yo puedo obtener la arroba porque hay veces que dependiendo del teclado no la encuentro fácilmente y visualmente. En idioma inglés, por lo regular en el idioma inglés está en shift con el número 2, pero en el teclado en español no está en un shift con una tecla. Entonces, si no sabemos que en el shift 2, cuando el teclado está en inglés, aparece ahí, bueno, simple, alterna 64 mejor. Alterna 64 no se va a equivocar el idioma. Esa es una codificación que responde a el código AX2. Entonces, yo por lo regular no me aprendo todos estos. Pues yo me aprendí las acentuadas, la ñ, por ejemplo, la alterna 64 y 164 y 165 por el tema de la ñ. La ñ entiendo que sí, la ñ, por lo menos las vocales, de la A que es la 160, 160 hasta la 65 y la 130 porque tiene la E. Entonces, creo que con esa y las 64 son las que uno mayormente utiliza. Pero como vemos acá, fíjate aquí, ya utilizan hasta las 250 y pico de caracteres. Pero es para evidenciar ese tema. Y al final son mucha simbología concretamente. O sea, uno aprendérsela todas estas, no creo. Uno mejor busca el símbolo dentro de la propia aplicación y lo utiliza. Pero de ahí es que viene el tema de la configuración puntualmente. Bien, entonces, volvemos acá. Entonces, esa nomenclatura del American Standard Code for Information Interchange es la que le permite hacer ese cruce de los caracteres eventualmente. Bien. Entonces, ya con esto es lo que íbamos a plantearnos como información relativa a la unidad número 1. Eh, Creo que sí está aperturada la unidad número 2. Vamos a confirmarlo acá y voy a colocarme como estudiante para validarlo que esté disponible. Exactamente. Entonces, la unidad 1, favor, tienen el foro. Importante realizar su aporte antes de la fecha de término. El tema de el resumen que le solicita acá, un documento de Word o en PDF o de Word para convertirlo a PDF, ese resumen desde el punto de vista de los videos. Y ya la autoevaluación es parte de, con el material que hemos recorrido, pues entonces ya pueden hacer su autoevaluación cuando lo estimen pertinente, pero igual estará disponible hasta el 10 de marzo, por ende todavía le quedan más de 20 días disponibles. Entonces ya en cuanto a la unidad número 2, entonces sí vamos a ver. Entonces en la unidad 2 ustedes tienen eh, a grosso modo, para que la revisen para la próxima sección. Ustedes tienen acá el tema de, es una pequeña introducción. Vamos a decir, ustedes, por ejemplo, eventualmente tendrán que aprender a hacer flujogramas, diagramas de flujo, y para eso ustedes tienen muchas aplicaciones concretas para el tema de la diagramación, como el vicio, que es la primera parada que vamos a ver, pero la idea es que entendamos para qué hacemos la diagramación del flujo. La diagramación de flujo nos permite ver el procedimiento de manera gráfica. Regularmente cuando uno hace el escrito de un procedimiento, uno va redactando todos los pasos, todas las acciones, pero las gráficas a veces dicen mucho más cosas que lo que hemos escrito y se interpreta más rápidamente porque vemos las conexiones con los diferentes actores, cómo va de un paso a otro. Entonces, es muy fácil analizar un proceso
e identificar oportunidades de mejora simplemente con observar el diagrama de flujo. Eso es importantísimo. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Que aprendamos el tema de construir de manera lógica un proceso. Y lógica quiere decir es que yo pueda iniciar de un punto y llegue a materializar los pasos para eh, que tengamos el resultado buscado. Entonces, la idea es que me interesa que revisen este material, lo puedan revisar para ya entonces hacer el tema mucho más práctico en la revisión de este contenido. Y entonces ahí le trataríamos de buscar, por ejemplo, qué opciones tenemos para fines de manejar el tema de el diagrama de flujo. Entonces, nosotros vamos a tener disponible el tema de algunos complementos que vamos a tener acá que nos van a ayudar a nosotros a manejar de forma más práctica el tema de los gráficos. Tengo que buscar a ver dónde movieron eh, los complementos de, de Excel, vamos a decir, son complementos web en donde uno puede hacer un diagrama, aunque sea mínimo, pero podemos hacer algunos diagramas básicos de, de diagramas de flujo. Entonces, esas son cositas que uno dice, bueno, si no tengo vicio, si no tengo, por ejemplo, la herramienta de Microsoft Visio, que pudiera ser una que se utilice para hacer organigramas y diagramas de flujo puntualmente, que es lo primero la primera parada que vamos a tomar. No tengo Visio formalmente, no puedo, esto es una licencia que no viene con el Microsoft normal, tiene que pagarle una licencia aparte. Bueno, no tengo Visio, pero tengo unas alternativas. Puedo irme al Visio abierto para poder hacer mi diagrama de flujo y poder hacer entonces más coherente mi programación. O sea, al final el esquema me ayuda mucho. Y estos esquemas, desde el punto de vista de hacer procesos o hacer diagramas de flujo, o sea, diagrama de flujo o hacer organigramas institucionales, pues entonces esta herramienta está diseñada exclusivamente para eso. Pero creo que habían habilitado, hay un complemento que tiene que ver con Excel, que tengo que ver dónde lo han colocado de, de manera oculta, porque creo que es eso lo que creo que está pasando. Voy a buscar para ver exactamente tal inquire sobre, ya lo cliqué esto, pero son herramientas que nos van a ayudar muchísimo en el tema de la incorporación de las informaciones. Entonces, tienen para fines de tarea la revisión del material propuesto para la unidad número 2. Ya con lo que hemos visto hasta hoy, ya cerramos lo que tiene que ver con la unidad número 1. Entonces nos vamos a centrar ahora en ver esto. Y yo soy partidario de que pudiéramos ir adelantando con hacer una visual desde el punto de vista de Excel con los diferentes programas, pero vamos a tratar de mantenerlo con el plan. Vamos a ver las herramientas, las que son puntualizadas, y luego vamos a retomar el Excel para mostrar, mira, cuando usamos Visio, mira que estábamos usando Access, mira que estamos usando Project, mira que estamos usando muchas de esas aplicaciones, tú las puedes customizar y orientar a través de plantillas en el propio Excel
en donde nosotros le incluyamos la programación que queremos realizar. Pero ya eso vamos a ir gateando primero, vamos a comenzar a hacer los primeros gráficos, el proceso lógico que queremos aplicar a los procedimientos de programación y vamos a hacer nuestros primeros pininos más adelante de cómo podemos hacer una programación en Excel con lenguaje de programación que yo no lo conozco, pero Excel me va a ayudar a mí a poder hacer esa programación en el lenguaje correspondiente. Preguntas, preguntas. Bien, pues nada, jóvenes. Eh, Recuerden la lectura del material que está acá en la unidad número 2 y nos conectamos entonces el martes próximo. Está bien. Bien, pasen buena noche. De acuerdo, gracias.